Buenos días a todos. Bienvenidos a estas sesiones que hemos vuelto a retomar. Donde, bueno, pues hoy lo que vamos vamos a ver algunas de las características que nos ofrece Nebula desde su versión Pro. Esto es importante y sobre todo porque, bueno, pues muchos me habéis contado siempre, bueno, pues cuáles son las diferencias entre tener la versión Pro o tener la versión normal. Hoy veremos cuáles son las diferencias entre unas y otras, qué me aporta la versión Pro, qué no me aporta, y seréis vosotros mismos los que, bueno, pues veréis si os encaja este tipo de solución en el formato Pro o en el formato Free. ¿De acuerdo? Bien. Lo primero, bueno, pues Nebula nos da la bienvenida a un sistema fácil de gestión, un sistema inteligente, un sistema que nos ayuda de forma proactiva y desde donde podemos controlar prácticamente el 100% de los dispositivos más importantes que tenemos en nuestra red, como puedan ser la parte de networking con los switches, la parte de interconexión inalámbrica con los puntos de acceso y la parte del control del perímetro de la red con firewalls y dispositivos de protección. Veremos que para este próximo junio vamos a sacar una línea nueva de productos de firewall que se pueden integrar dentro de la solución Nebula. ¿De acuerdo? No os quiero dar muchos avances, pero bueno, pues que sepáis un poco en la línea. Como veis, hemos ido cada vez más añadiendo productos híbridos, es decir, productos que se pueden gestionar de forma independiente y los podemos subir al cloud. Cada vez hemos ido añadiendo más este tipo de dispositivos porque la tendencia, digamos, que es mucho más eficiente hacerlo y tener sobre todo el almacenamiento de información, de logs, etcétera, tenerlo en un entorno en el cual, si tuviésemos que tenerlo en modo local, bueno, pues muchas veces, pues una de dos, o encarecemos el producto, el precio del producto, perdón, o si no, tenemos que tener un software o un hardware adicional para la gestión de de todos esos logs, ¿de acuerdo? Nebula, pues, te ofrece una experiencia muy eficiente desde el punto de vista de gestión. Uno de los aspectos importantes que nos ofrece Nebula es no necesitamos sacar el producto de la caja para ponerlo en funcionamiento. Es decir, viene a través de un código QR, en las cajas viene un código QR, simplemente tenemos que escanear, añadirlo dentro de una organización y lo tendremos disponible. En cuestión de minutos, una vez que lo tengamos pinchado, una vez que esas cajas se las hemos llevado incluso al cliente o en estos entornos de confinamiento en los cuales podemos directamente enviarle los paquetes a nuestro cliente, nosotros los registramos previamente en nuestra consola o en la consola de gestión del propio cliente y una vez puestos en marcha en cuestión de minutos voy a tener el control total de la red de mis clientes. Cosas importantes que es lo que los americanos llaman el True Cloud. No necesita ningún hardware adicional, no necesita ningún software adicional para intercomunicar los propios dispositivos, sino que los propios dispositivos son los que comunican con el cloud. Por lo tanto, eso es un factor importante porque no tenemos un hardware adicional, no tenemos un punto de fallo que pueda ocasionar algún tipo de problema. Nebula me permite acceder desde cualquier lugar, ya que en cualquier momento donde yo tenga internet voy a poder acceder. Incluso desde la aplicación del móvil voy a poder acceder a un entorno de configuración. Uno de los aspectos también importantes y que pueda llevar algún tipo de inconveniente a la hora de pensar que pueda haber algún tipo de fallo de seguridad, todo el tráfico que pasa
todo el tráfico de gestión y el tráfico de logs es el único tráfico que va a los servicios cloud de Nebula. Ningún otro tráfico, como vemos aquí, el tráfico hacia Internet es el tráfico hacia Internet. Los dispositivos no van a modificar, no van a interactuar con ese tráfico de Internet. Por lo tanto, el cliente puede estar totalmente seguro de que todo el tráfico de su red está garantizado y el tráfico que hay hacia los servicios de Nebula también está garantizado. Se establece a través de una conexión segura y se almacena, en este caso, en los Amazon Web Services. ¿De acuerdo? En materia de cumplimiento, bueno, pues cumplimos con las normativas más exigentes e incluso con la normativa GDPR, incluso, bueno, pues como podemos ver en estas regulaciones que podemos ver por aquí, bueno, pues la ley de protección de datos, quizá alguna de las más relevantes, las estándares ISO 27000, que son los enfocados hacia los entornos de seguridad. Las normativas PCI DSS a nivel de fuga de información, etcétera, etcétera. Como veis, está totalmente asegurado los servicios y los logs de vuestras infraestructuras en nuestros servicios de alojamiento. Como vemos aquí, también el Esquema Nacional de Seguridad, sobre todo empleado en la administración pública, cumpliríamos con todos los requisitos en materia de seguridad. Cosas importantes, voy a gestionar todos mis clientes desde una misma consola, ¿de acuerdo? Tengo un panel, un MSP Portal, perdón, donde voy a tener visibilidad de todas las organizaciones, todas las infraestructuras de todos mis clientes y sobre todo gestionado desde un único punto, que es lo interesante y lo, bueno, pues quizá el valor que nos puede dar. Tengo visibilidad en todo momento del estado, como vemos. Puedo tener una barra de salud en el cual me puede indicar algún tipo de corte que ha podido tener en las últimas 24 horas, etcétera, etcétera. Voy a poder tener visibilidad de mis dispositivos, de las sites, de que dentro de una organización, de mis sedes que yo tengo dentro de una organización o dentro de distintas organizaciones. La cantidad de dispositivos, los que estuvieran caídos o no. Es decir, en todo momento tengo visibilidad de toda la plataforma. Visibilidad, si me voy a un entorno concreto, a una site o una sede en concreto, tengo visibilidad de los dispositivos que tengo a nivel geográfico y un resumen del tráfico que estoy teniendo en el caso de que tenga un dispositivo perimetral de la serie Nebula, ¿de acuerdo? Voy a tener visibilidad del top 10 del consumo de recursos, cantidad de APs. Bueno, este panel incluso lo puedo modificar para poder tener otra visibilidad distinta sobre él. Voy a tener visibilidad del estado y de la configuración completa del entorno Wi-Fi o el entorno inalámbrico de mis clientes. Por lo tanto, desde el punto de vista de gestión, voy a poder hacer los cambios necesarios en la plataforma para poder modificar, bueno, pues los distintos parámetros a nivel de wireless que pudiéramos necesitar. A nivel de switch voy a tener visibilidad, voy a tener acceso a la configuración y puesta en marcha sobre los distintos parámetros del distintos switches o de los distintos switches que pudiera tener, ya que de un único vistazo podría configurar distintos valores, distintos parámetros para distintos puertos. Por lo tanto, es sumamente importante porque nos está convirtiendo en una especie de destacamiento a la hora de la gestión. ¿Vale? Aspectos importantes, actualizaciones gratuitas de firmware, ¿de acuerdo?
Esto es sumamente importante porque cuando se detecta una vulnerabilidad, lógicamente lo primero que hay que hacer es parchear esa vulnerabilidad. Si no tenemos actualizaciones o tenemos que pagar por ellas, pues tenemos un grave problema. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de Zyxel, siempre ha tomado la política de que las actualizaciones e incluso las mejoras realizadas en esas actualizaciones son gratuitas, el cliente no tiene que pagar por ella y seguimos en la tendencia, incluso en Nebula, con el mismo criterio, con la misma actuación. Pues sí, todo esto es gratis, es decir, toda esta plataforma de gestión es gratis y uno de los aspectos importantes es que yo puedo crecer a nivel de organizaciones, es decir, a nivel de cantidad de clientes y a nivel de cantidad de dispositivos en clientes hasta el infinito. No tengo un límite, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso es sumamente importante, que no tenga ningún límite en una plataforma gratuita, ¿de acuerdo? Y además sin necesidad de incluir ningún tipo de dispositivo adicional que me pueda suponer algún coste adicional, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, pues en vosotros está vuestra decisión. ¿Qué ocurre? Pues como en todo entorno gratuito, también existe un entorno de pago, ¿de acuerdo? Y ese entorno de pago es el entorno del Professional Pack. ¿Qué funciones me añade el Professional Pack? ¿Por qué elegir estas funcionalidades de pago en lugar de las funcionalidades, digamos, gratuitas? ¿De acuerdo? Pues ahora veremos. ¿Por qué elegir Nebula Pro? Vale. Uno de los aspectos importantes es a la hora de gestionar la plataforma a nivel de organización, ¿de acuerdo? Voy a tener una serie de mejoras con respecto a la versión free. Si nos vamos al apartado al MSP Portal, ¿de acuerdo? Como veis, en los apartados donde tengo un diamante, quiere decir que está ligado a la Professional Pack, a la licencia de pago. La licencia de pago puede ser de forma temporal o puede ser incluso de forma perpetua. Como veis, lo que es la parte de gestión, donde yo puedo personalizar mi imagen, donde yo puedo, digamos, gestionar y poder enviar a mis clientes un informe con mi logo, pues esa parte es la parte se incluye dentro del Professional Pack. Si me voy a la parte de las organizaciones, como hemos visto en la versión, en la slide anterior, donde teníamos visibilidad de todas nuestras organizaciones, con nuestros sites, con los dispositivos, incluso si entramos en la parte de dispositivos, como veis, toda la parte de visibilidad no lleva ninguna licencia adicional, ¿vale? ¿Cuál es la licencia adicional, digamos, o qué ventaja me aporta en este caso el Professional Pack? ¿De acuerdo? Pues la exportación de esos ficheros, la exportación de esos logs. Si yo quiero tratar esos logs de alguna manera, pues puedo hacerlo. Es decir, en este caso únicamente puedo hacerlo con la versión Professional Pack. ¿De acuerdo? Más cosas importantes o que vosotros tendréis que ver como importantes. Como veis, en la parte de organización, ¿de acuerdo? Donde nos aparecen los diamantes, quiere decir que tenemos que son necesarias la licencia, el licenciamiento. El cambio de log, ¿vale? El cambio de log va a suponer un licenciamiento. Si no, pues no voy a poder hacer esas modificaciones, ¿de acuerdo? Y esos cambios de log, pues me van a suponer el poder importar información, el poder exportar información, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? A nivel de organización, ¿vale? Las copias y restauraciones, es decir,
Yo puedo realizar una copia de uno de mis switches para cuando tenga que sustituir otro de mis switches poder aplicar ese cambio sin interferir. Puedo realizar clonados de configuración, es decir, imaginaros, voy a añadir un switch a la sede X y resulta que tiene que tener la misma configuración que la tengo en la sede Y, ¿de acuerdo? Pues lo que voy a poder hacer es poder clonar información, poder tener una sincronización de todas mis sites o dentro de mi organización, el poder clonar configuraciones de forma genérica. Eso necesito el Professional Pack. Otro de las funcionalidades, la configuración de plantillas. Esta funcionalidad la hemos sacado nueva a principios de enero, en esta versión nueva que lanzamos en enero, donde yo voy a poder configurar plantillas de configuración de mis switches, de mis puntos de acceso, etcétera, etcétera. Sobre todo desde el punto de vista de switches, está, digamos, más, le podemos sacar mayor jugo a esta funcionalidad. La creación y configuración e importación de plantillas es importante porque yo puedo crear una plantilla con unas configuraciones de algunos de mis puertos, por ejemplo, y lo que hago es que voy a poder ir añadiendo esas plantillas a los distintos switches para que así pueda aplicarle la configuración de forma rápida y sencilla, sobre todo en grandes infraestructuras, ¿de acuerdo? Donde tenemos, bueno, pues muchos más dispositivos, mucho más cantidad de switches. Si nos vamos a la gestión de administradores de la organización, si tengo la versión free, voy a poder añadir hasta un máximo de 5 administradores, ¿de acuerdo? Por organización. Y en el caso de tener la versión Professional Pack, ¿de acuerdo? Pues lo que voy a poder es que voy a tener infinitos administradores, es decir, voy a poder tener distintos administradores que puedan tener distintos privilegios sobre distintas sites, etcétera, etcétera. E incluso la importación de esos administradores, ¿de acuerdo? Si tuviera algún tipo de plantilla en el cual hacerlo de forma más eficiente, más rápida, la importación de esos administradores la tendría de forma con el Professional Pack. El inventario de dispositivos. Bien, si me voy a la parte de inventario de dispositivos, como veis, bueno, pues el Professional Pack me da la posibilidad de yo tener una información más exacta y no solo tener la información en la consola, ya que con la versión gratis puedo tener la información en la consola, sino que el Professional Pack lo que me ayuda es a exportar esa información. Pues si yo quiero hacer un inventario y quiero tenerlo en un formato en papel o en digital o implementado en algún tipo de herramienta de inventario que tenga, etcétera, etcétera, lo voy a poder exportar únicamente con el licenciamiento Pro. Perdón. A nivel de configuraciones, las configuraciones de la organización, bueno, pues si quiero establecer algún tipo de rangos en los cuales me pueda ofrecer un control sobre el acceso a mi plataforma, únicamente lo voy a poder tener desde la funcionalidad con Professional Pack. ¿De acuerdo? Si nos vamos a la gestión de las sites o de la gestión de las sedes dentro de cada una de las organizaciones de mis clientes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando voy a crear una site nueva, una sede nueva, y lo que voy a hacer es que voy a querer importar la misma configuración de una que ya tengo, el clonado de esa información, ¿de acuerdo? Pues únicamente lo voy a tener con la versión Professional Pack, con la versión de pago. Es decir, voy a crear tantas sedes como quiera, pero si quiero clonarlas o enlazarlas a una template que ya tenga creada, ¿de acuerdo? Con la configuración previamente hecha, únicamente lo voy a poder hacer desde la versión Professional Pack.
Los report, ¿de acuerdo? Cualquier tipo de report que vaya a tener en la plataforma, si tengo la versión free, voy a tener un report de hasta 7 días, ¿de acuerdo? Si quiero exceder de esos 7 días, como vemos aquí, tengo el diamante, ya tendré que ir a la versión de pago. Entonces, vosotros decidís si estas funcionalidades de almacenamiento de 7 días de logs es suficiente para vuestra infraestructura o si necesitáis más días de almacenamiento donde tendremos que irnos a las versiones de pago. Perdón. Las alertas, el envío de alertas únicamente está ligado, es decir, el envío de alertas tanto por correo electrónico como en la aplicación del móvil que tenemos, está ligado al Professional Pack, ¿de acuerdo? Al paquete profesional. Si no, pues tendremos las alertas dentro de la plataforma, pero no podremos enviarlas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como veis, el envío de alertas está ligado a el Professional Pack, el paquete profesional. Con respecto a las actualizaciones de firmware, ya os he dicho que son actualizaciones gratuitas, no tienen ningún tipo de coste esas actualizaciones y la única diferencia es que yo puedo programar una actualización de forma genérica, es decir, un día de la semana pues a una determinada hora, como siempre ha estado definido, o puedo seleccionar qué dispositivos, pues por ejemplo, los puntos de acceso o los switches los voy a hacer a una determinada hora o en una determinada programación u otra, ¿de acuerdo? Para hacer esas programaciones por dispositivo de forma más controlada, únicamente esa funcionalidad la voy a poder tener con la versión Professional Pack, ¿de acuerdo? No obstante, si no tenemos la versión Professional Pack, voy a poder actualizarlas de forma automática, es decir, pincho sobre ellas y las actualizo, o voy a poder definir un día en concreto de la semana a una hora en concreto para realizar esas actualizaciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como veis, tenemos ventajas que nos ofrece la versión de pago. Otra de las ventajas que nos ofrece la versión de pago, sobre todo desde el punto de vista de grandes infraestructuras, tener una topología, tener una visibilidad de mi organización, pues cómo tengo mis dispositivos conectados, sobre qué switches los tengo conectados, etcétera, etcétera. Es decir, me voy a poder tener, sobre todo desde el punto de vista de grandes infraestructuras, tener más visibilidad sobre nuestras organizaciones, únicamente en la versión de pago, ¿de acuerdo? A nivel de la gestión de los puntos de acceso, a nivel de configuración, voy a tener total configuración de mis puntos de acceso. Voy a poder cambiar las configuraciones de emisión de potencia, de configuración de canales, de balanceo de carga, de SSIDs, de autenticación en SSIDs, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Todas esas funcionalidades las voy a tener en la versión free, ¿de acuerdo? En la versión gratis. Pero tengo algunas peculiaridades que puedo encontrarme en la versión de pago. Por ejemplo, el portal cautivo externo o a través de la configuración de Facebook Wi-Fi que podemos hacer dentro de la plataforma de Nebula. Para ello necesitamos el Professional Pack. ¿De acuerdo? Otra de las funcionalidades más estupendas que hemos implementado, sobre todo desde el punto de vista de los dispositivos Wave 2, ¿de acuerdo? Para dispositivos normales o Wave 1, esta funcionalidad no está disponible. Es decir, solo envían esta información los dispositivos Wave 2. ¿De acuerdo? Y como veis, el Wireless Health está ligado a la licencia profesional, a la licencia de pago. ¿Qué es lo que me hace este Wireless Health? ¿Vale? Pues me va a dar visibilidad, como yo veo aquí, a través de estos puntitos, va a dar visibilidad del estado de mi infraestructura inalámbrica. Si veo este aspecto, quiero pensar que mi infraestructura inalámbrica está funcionando perfectamente. ¿Por qué? Porque todos mis puntos están en verde. Es decir, cuando tengo distintas
equipos que están realizando continuas retransmisiones de paquetes en mis puntos de acceso, me los va a ir marcando como naranja o como rojo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si tengo demasiadas retransmisiones en la información, pues tendré una mala conexión inalámbrica. ¿De acuerdo? De esta manera, si veo que tengo todo en verde, quiere decir que tengo una buena infraestructura inalámbrica. Esto es importante porque muchas veces la instalación inalámbrica, para todos aquellos que soléis utilizarla y soléis hacer instalaciones, es sumamente importante desde el punto de vista de que tú planificas una instalación, de que pones la instalación en marcha y muchas veces, oye, esto no funciona como debiera y realmente pues no sabes qué está pasando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué optas? Bueno, pues optas por un análisis de espectro, etcétera, etcétera, para ver efectivamente si estás teniendo algún tipo de interferencias, etcétera, ¿de acuerdo? Aquí lo interesante es que desde la propia plataforma te está diciendo cómo está funcionando la instalación inalámbrica. Es decir, si yo voy y me encuentro esta instalación inalámbrica y el cliente me dice que tiene problemas, pues posiblemente los problemas vengan por otro sitio, porque la infraestructura inalámbrica está funcionando a la perfección, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante porque nos da visibilidad de un entorno, digamos, que es menos visible, ¿no? Porque podemos ver que si un cable no funciona puede ser porque el cable esté mal conectado o esté deteriorado o alguno de los pines se haya ido, etcétera, etcétera. Pero en un entorno inalámbrico, lógicamente, ¿cómo averiguamos que aquello no es un problema de la transmisión de los paquetes? ¿De acuerdo? En la parte de monitorización y obtención de la información, como veis, yo voy a tener visibilidad de todos los distintos, las distintas variables de mis dispositivos, ¿de acuerdo? Pero si quiero exportar esa información, únicamente la puedo exportar si tengo la licencia profesional. Lo mismo, en la parte de clientes, tengo monitorización de mis clientes, tengo visibilidad, tengo su intensidad de señal, tengo mucha información e incluso que puedo parametrizar desde esta columna. El añadir o el exportar clientes únicamente lo voy a tener con la licencia de pago. Lo demás de la visibilidad la voy a tener con la licencia free. Los logs, si quiero hacer una exportación de logs, por si quiero almacenarlos por cualquier cosa, ¿de acuerdo? Únicamente lo voy a poder hacer con la versión Pro, ¿de acuerdo? O incluso si esos logs quiero hacer un envío de esos logs por correo electrónico, como vemos aquí, ¿de acuerdo? Esta funcionalidad únicamente la voy a tener con la versión Pro, ¿de acuerdo? El envío de logs a través de correo electrónico para, bueno, pues tener poder hacer una recolección y almacenamiento de esos logs de forma controlada. Como veis, la parte de wireless tiene una serie de funcionalidades. La parte de switches también tiene otras funcionalidades. Como vemos, todos aquellos apartados donde tenemos un diamante, pues es la versión Pro. Necesita licenciamiento de licencia Professional Pack. Hemos implementado el Vendor ID basado en la VLAN basada en identificación de fabricante, ¿de acuerdo? Esta es una de las funcionalidades que pusimos también en marcha en enero. Yo puedo coger y integrar distintos valores de con distintas MAC, poder añadirlos a distintas VLANs, con distintas prioridades, etcétera, etcétera. Esas funcionalidades únicamente las voy a tener en la versión Professional Pack. Pero como veis, digamos que esto es una evolución del Voice VLAN, ¿de acuerdo? La parte de Voice VLAN no necesito tener licencia Professional Pack, por lo tanto voy a poder tener funcionalidades de Voice VLAN sin ningún tipo de problema. Digamos que el Vendor ID Base VLAN es un avance con respecto al Voice VLAN. Lo mismo,
Si me voy a la parte de monitorización de mis switches y quiero sacar o quiero exportar esos logs de switches, únicamente lo voy a poder hacer con la Professional Pack. O si quiero enviar un reporte de logs, lo mismo, únicamente lo voy a poder hacer con la versión Professional Pack. En la consola voy a tener la información, es decir, la información de la consola no va a desaparecer, ¿de acuerdo? Pero únicamente la voy a exportar o la voy a poder enviar por correo electrónico siempre que tenga la licencia Professional Pack. Como vemos aquí, los dispositivos, el estado de esos dispositivos, etcétera, etcétera, únicamente si tengo puedo exportarlos si tengo la licencia Professional Pack. La parte de configuración IGMP, lo que llamamos como IPTV, ¿de acuerdo? Como veis, la configuración de IPTV, es decir, voy a poder activar el IGMP Snooping, ¿de acuerdo? La gestión del tráfico multicast, pero las opciones avanzadas del tráfico multicast para la utilización del entorno IPTV, digamos que únicamente las voy a poder tener con la licencia Professional Pack. Es decir, las funcionalidades avanzadas de gestión de IPTV únicamente con la licencia de Professional Pack. El resto de configuración lo voy a poder tener en la versión free. Lo mismo, la importación de las visibilidad de los puertos, del estado de mis puertos, únicamente con la licencia Professional Pack. Siempre que quiera hacer una exportación de información, una exportación como vemos aquí de clientes, lo mismo, únicamente con la licencia Professional Pack. Otra de las funciones que tenemos con la licencia Professional Pack en la parte de switches es el report o los informes de IPTV. Una vez que tenemos una infraestructura IPTV montada es interesante, ¿de acuerdo? Está funcionando, pero la idea es tener un informe de qué está ocurriendo con esa infraestructura IPTV, ¿de acuerdo? ¿Qué tráfico multicast estoy teniendo un top 10? Es decir, dónde se me está produciendo ese tráfico multicast, quién me está generando ese tráfico multicast o quién me está utilizando los distintos canales, con qué canales se utilizan más que otros. Toda la información que necesitamos tener en un entorno de IPTV únicamente lo voy a tener con la licencia Professional Pack. Si me voy a la gestión de los firewalls, ¿vale? A día de hoy los firewalls únicamente de Nebula, los modelos NSG, ¿de acuerdo? Pero a lo largo de este año tendremos firewall híbridos que se puedan integrar también en el entorno Nebula. Una de las funcionalidades, la gestión de acceso remoto. Esta es una de las funcionalidades que hemos lanzado en esta versión de enero, ¿de acuerdo? El poder dar acceso remoto, es decir, yo voy a poder facilitar el acceso remoto y voy a poder acceder de forma totalmente segura. Una vez que habilito el acceso remoto, voy a poder acceder por SSH, por ejemplo, a uno de los puntos de acceso o a uno de mis firewalls o a uno de mis switches. Es decir, voy a poder acceder de forma remota para hacer algún tipo de acción, ¿de acuerdo? Y todo eso sin necesidad de abrir ningún puerto, etcétera, etcétera. Sino que se me va a establecer un túnel contra una IP privada, una IP pública, perdón, me aparecerá una IP pública en la cual, asignado a un puerto, en la cual yo me voy a poder conectar a ese dispositivo, incluso estando fuera de la organización, ¿de acuerdo? Incluso la información, como vemos aquí, la información por encima de los 7 días, únicamente la voy a tener con el Professional Pack, como hemos dicho anteriormente. En la parte de monitorización y visibilidad de los firewall, como veis, voy a tener total visibilidad de lo que ocurre, es decir, voy a poder personalizar las distintas columnas para obtener más o menos información de incluso los dispositivos que están conectados, pero el añadir nuevos clientes o exportar esa información únicamente con la licencia Professional Pack, como vemos aquí.
el reenvío a través de correo electrónico de todos esos logs, como vemos, únicamente también con la licencia Professional Pack. La gestión de logs, aquí vamos a tener toda la visibilidad y todos los logs que están ocurriendo, ¿de acuerdo? Pero si necesito exportar esa información únicamente con la licencia de Professional Pack. Si me voy a la parte de protección, lógicamente, bueno, esto no es que necesitemos la licencia Professional Pack, sino que necesitamos la licencia de protección, ¿de acuerdo? La Security Pack, ¿de acuerdo? En este caso necesitaríamos la licencia Security Pack para tener las funcionalidades de Content Filter, antivirus, sistemas de detección de intrusiones, etcétera, 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 ¿de acuerdo? E incluso el control de aplicación. ¿De acuerdo? Para todas esas funcionalidades UTM necesito, en este caso, el Security Pack. ¿Vale? Si además quiero tener visibilidad de qué está haciendo ese Security Pack, es decir, quiero tener visibilidad de qué tipo de contenidos quiero tener, pero por encima de esos 30 días. ¿De acuerdo? Si quiero tener información por encima de esos 30 días, pues necesito información del Professional Pack. ¿De acuerdo? ¿Qué dispositivos tienen Professional Pack por defecto? ¿De acuerdo? Pues si nos vamos a las distintas categorías, en este caso a los puntos de acceso, lógicamente los puntos de acceso nativos de Nebula, digamos que son los más privilegiados en esa parte, ya que vienen con 3 años de servicios de Professional Pack. ¿De acuerdo? Si nos vamos a los distintos productos de las gamas más modestas, como es la 1123, esta gama 1123, 1302, a la que llamamos Nebula Flex, como veis, está asociado al Nebula Free. No vienen con ningún tipo de licencia. ¿Podemos añadirle licencia? Sí, pero en este caso no vienen con ningún tipo de licencia. Los productos, digamos, más avanzados, con mayores prestaciones dentro de la gama, digamos, de gestión a través de controlador o gestión a través de firewall, etcétera, etcétera, también los podemos integrar dentro del portal de Nebula e incluso esos dispositivos, como veis, pues sí que vienen con un año de Professional Pack, como son los productos, pues lógicamente, de las gamas más, pues en este caso más profesionales, ¿vale? Incluso los dispositivos Wi-Fi 6, ¿vale? El Wi-Fi AX, pues también algunos de ellos, como es el modelo más avanzado o los dos modelos más avanzados, como es el WAX 510 y 610, vienen con un año de Professional Pack. Para los productos Wi-Fi AX, ¿vale? Que vienen a asemejarse más o menos, el NWA 110 y el 210AX vienen a asemejarse más o menos a las funcionalidades de este 1123, ¿de acuerdo? Pues en este caso vienen sin ningún tipo de licencia. Se pueden integrar, los podemos gestionar, pero no tienen ningún tipo de licencia adicional. Si nos vamos a la parte de los switches, lógicamente los switches nativos de Nebula, los Nebula Switch, ¿de acuerdo? Pues vienen con un año de Professional Pack, ¿de acuerdo? Todos los modelos de Nebula vienen con un año. Luego tenemos los productos, el resto de productos que son los productos híbridos, las series 1920, XGS 1930, etcétera, etcétera, donde no vienen con ningún tipo de licenciamiento de Professional Pack, ¿de acuerdo? Los productos XS, en este caso, por ejemplo, el XS 3800, que es un producto, es un dispositivo 10G, todo el switch es 10G, es decir, es un dispositivo, pues, bueno, pues lógicamente con mayores prestaciones, con un coste mayor, etcétera, etcétera, pues en ese caso sí que le hemos añadido un año de licencia de Professional Pack.
Y para las nuevas series que vamos a tener en breve, las vamos a tener posiblemente para mayo, tendremos los nuevos modelos GS2220, de acuerdo, que los GS2220 vienen a sustituir a los GS2210, ¿de acuerdo? Pues estas nuevas series, la 2220, también son híbridas, se pueden gestionar de forma independiente o se pueden subir a iCloud para gestionarlos vía cloud. Y vienen con un año de licenciamiento de Professional Pack. ¿De acuerdo? A nivel de firewall, bueno, pues a nivel de firewall únicamente tenemos los dispositivos NSG a día de hoy, ¿de acuerdo? Aunque tendremos en breve nuevos dispositivos que serán híbridos. Se pueden gestionar de forma independiente o se pueden gestionar vía cloud. Pero a día de hoy los firewall de Nebula, los Nebula Security Gateway, tendremos los modelos de 50, 100, 200 y 300 que en este caso vienen con licenciamiento, al ser producto nativo de Nebula, vienen con licenciamiento de, en este caso, de Professional Pack y de Security Pack. ¿De acuerdo? Como vemos aquí. Para todos aquellos que vienen sin licencia, como son las series 1123, por ejemplo, en la parte de APES, pues yo le puedo sumar el paquete de licencias, lógicamente. Le puedo añadir el paquete de licencias o el paquete anual o lifetime, ¿de acuerdo? El Professional Pack de forma anual, bianual, etcétera, etcétera, o de forma perpetua. O incluso a través de los Nebula Points, de los puntos, podría incluso añadirle licenciamiento de Professional Pack de forma mensual. ¿De acuerdo? Como veis, puedo hacerme adaptar mi producto desde el formato free al formato de pago e incluso desde los firewall, pues puedo hacer también gestionar, el añadir las distintas funcionalidades. ¿Qué tiene Nebula Free? ¿Qué tiene el Professional Pack? Y en este caso, pues, ¿qué tiene el Security Pack? ¿De acuerdo? Dentro del Security Pack, lo que hemos visto: antivirus, content filter, control de aplicación, IDP, etcétera, etcétera. Las diferencias que tenemos entre Nebula Free y Nebula Professional Pack son las que hemos estado viendo de forma gráfica, ¿de acuerdo? Que básicamente es lo que veremos o lo que tenemos en esta slide, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí hemos estado viendo de forma gráfica cuáles son las distintas diferencias. Entonces, en vuestra mano está vuestra elección, ¿de acuerdo? ¿Encaja la licencia free dentro de vuestra forma de trabajar? Perfecto. ¿Necesitáis una licencia de pago para determinados clientes? E incluso, es decir, este licenciamiento Professional Pack no necesariamente se tiene que aplicar a todas las organizaciones o a todas las infraestructuras que tengamos, sino únicamente si tenemos un control mayor sobre alguno de nuestros clientes porque tenemos un mantenimiento mensual con ellos, pues podemos plantearnos el licenciamiento si efectivamente encaja dentro de las necesidades que tengamos para ese cliente. Y lo dicho, a través de los puntos podemos tener incluso licenciamiento de pago mensual, ¿de acuerdo? No necesariamente necesito adquirir una licencia para un año sin saber si voy a utilizarla durante todo ese año. Por lo tanto, os invito a que pues optéis por el licenciamiento de puntos, que os puede ser, lógicamente, mucho más económico desde el punto de vista de gestión y de funcionalidades. Por lo tanto, muchas gracias a todos por asistir a estas sesiones que tenemos. Espero que hayan sido unas sesiones interesantes, constructivas, y nos vemos en la próxima sesión. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos y un saludo.